Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal. Reúnanse frente a la pantalla porque hoy estoy aquí con una bomba que causará un terremoto, en el sentido literal de la palabra, en el mundo del espectáculo. Creo que ya es hora de revelar, con todos sus detalles, esa gran polémica que ha puesto de cabeza a las redes sociales durante los últimos días y las conversaciones secretas que se susurran en los pasillos de la prensa rosa. Si ya están listos, si renovaron su té o su café y tomaron su lugar frente a la pantalla, comienzo a relatar esta gran confesión que desatará el caos entre Aknaknfu y Ebru Zayn. Antes de sumergirnos en los detalles del vídeo, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y apoyarme dándole un me gusta a este vídeo, amigos. Ahora pónganse cómodos porque me enteré de una confesión sobre Aknaknfu que, definitivamente, les costará muchísimo creer cuando la escuchen. Prepárense y ajustense bien los cinturones, porque estas afirmaciones son del tipo que alterará todos los equilibrios en las redes sociales, queridos espectadores. Como ya saben, Ebru Zayn y Aknaknfu dejaron su huella en una época entera, convirtiéndose prácticamente en una de las parejas más queridas y emparejadas en la historia de la televisión. Sin embargo, los vientos fríos que se interpusieron entre ellos con el final de aquel famoso proyecto, el hecho de dejar de seguirse mutuamente y los interminables resentimientos eran algo que todos conocíamos muy bien. Todo el mundo pensaba que sus caminos nunca más volverían a cruzarse y que el lazo entre ellos se había roto por completo, hasta que anoche ocurrió un evento que lo cambió todo. Se afirma que Aknaknfu abrió por completo su corazón en una entrevista muy privada o en unos audios secretos filtrados de su círculo más íntimo. La parte verdaderamente explosiva del asunto es que el apuesto actor confesó por primera vez de forma tan clara ese gran secreto que guardó por años, es decir, sus verdaderos sentimientos hacia Ebru. Según información filtrada de su entorno cercano, este arrepentimiento ha sido en realidad una carga gigantesca que venía consumiendo al famoso actor desde hace mucho tiempo. En primer lugar, quiero profundizar en el tema hablando de cómo apareció esta impactante confesión y de ese gran ambiente de pánico que se vive en las redes sociales desde anoche. Se dice que Aknaknfu estaba hablando de los viejos tiempos en un ambiente de amigos de mucha confianza y que el tema de alguna manera llegó a su antigua compañera. Los amigos presentes no imaginaban que él hablaría de forma tan sincera, pero Akn comenzó a hablar como si reviviera un drama real detrás de las cámaras de aquel entonces. En esa época estábamos bajo tanta presión y se creaban tantas noticias falsas que ni siquiera tuve tiempo de escuchar mis propios sentimientos, habría comenzado diciendo el famoso actor. Mientras los presentes lo escuchaban en completo shock, Akn resumió todos esos años de acumulación en una sola frase, dejando caer prácticamente una bomba sobre la mesa. Fue exactamente en esos segundos cuando se declaró una especie de alerta roja en las redes sociales y estas palabras comenzaron a filtrarse desde los pasillos hacia el exterior. Mientras todo el mundo discutía si la persona detrás de estas impactantes palabras era realmente Aknaknfu o no, las páginas de espectáculos llevaron esta afirmación a sus portadas a la velocidad de la luz. El hecho de que se filtraran estas palabras funcionó, en realidad, como una especie de explicación psicológica de aquel extraño silencio del pasado y justificó por completo las sospechas de los fanáticos. Si se tratara de una relación de trabajo común y corriente entre ellos, ¿por qué sentiría la necesidad de expresar tal arrepentimiento y una frase de amor años después? El entorno de Akn hizo un gran esfuerzo tras bambalinas para evitar que este incidente creciera más en la prensa, pero ya era imposible detener la filtración. La última información que me llegó de los pasillos muestra que Akn se sintió aliviado por un lado al desahogarse, pero por el otro siente mucha preocupación por la difusión de este asunto. Entonces, ¿qué decía exactamente esa famosa frase de confesión que todos esperan escuchar conteniendo el aliento frente a la pantalla? Ahora llegamos a la parte más emocionante del asunto. Se afirma que Akn dijo textualmente: "Me di cuenta muy tarde de que estaba enamorado de Ebru. Lo comprendí recién cuando todo había terminado y nuestros caminos se separaron por completo". Esta no es una frase común de nostalgia, sino que era prácticamente una manifestación de esa añoranza oculta y de ese gran arrepentimiento que se siente por el pasado y por las oportunidades perdidas. Ojalá en esa época hubiera dejado de lado mi orgullo y le hubiera dicho honestamente a la cara lo que sentía, habría continuado diciendo según la información recibida. Si Ebru Zayn escuchó o no esta impactante confesión, y si lo hizo, ¿qué tipo de reacción tendrá en su feliz vida actual? Es uno de los temas más debatidos ahora mismo en los círculos de farándula.
Según mis predicciones, Ebru escuchó estas palabras de alguna manera y experimentó un breve shock al comprender el gran arrepentimiento detrás de ellas. El punto que realmente llama la atención aquí es que, bajo ese silencio profesional que ambos han mantenido por años, en realidad todavía yace un gigantesco volcán de sentimientos que no se ha apagado. Significa que Ahn Nak-fu, por más distante e indiferente que parezca frente a las cámaras, ha colocado a su antigua compañera en un lugar completamente diferente dentro de su propio corazón. Mientras la gente pensaba que se odiaban mutuamente, el hecho de que Ahn confiese que perdió ese gran amor debido a sus propios errores es un desarrollo verdaderamente sensacional. Por supuesto, esta situación demuestra claramente que la factura de ese viejo vínculo y de las vivencias compartidas aún no se ha pagado por completo. Esta filtración de amor y arrepentimiento en las redes sociales enloqueció por completo a los fanáticos de la pareja y provocó que se abrieran de nuevo los viejos expedientes. ¿No creen que esta situación es la mayor muestra de que Ahn todavía guarda sentimientos muy profundos por Ebru en algún lugar de su interior? Por supuesto, tan pronto como estas afirmaciones cayeron como una bomba en las redes sociales, los grupos de fanáticos se dividieron de inmediato en dos y comenzó una gran discusión. Un sector defiende que esta situación es una autocrítica inocente que contiene puro respeto hacia el pasado, y que Ahn no tiene ninguna intención de romper el hogar de nadie. El otro sector sostiene con gran entusiasmo y sorpresa que Ahn todavía no ha podido olvidar a Ebru y que extraña secretamente la vida de ella. Al examinar los argumentos de ambas partes, puedo ver claramente que no es muy posible que una confesión tan grande surja de la nada de forma repentina. Cuando entran en juego las filtraciones del círculo cercano y las verdaderas razones de las peleas detrás del set de aquella época, la probabilidad de realidad de esta confesión sube a un 90%. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que Ahn realmente destruyó ese gran amor con sus propias manos en aquel entonces debido a un orgullo falso? Now, vayamos un poco más profundo y echemos un vistazo juntos a esa postura tan elegante que Ebru Sain mostró en las redes sociales justo después de que estallara este escándalo. Poco tiempo después de que el incidente se difundiera en las redes sociales, Ebru compartió en su perfil una fotografía muy feliz, tranquila y llena de amor junto a su esposo. Quizás no escribió nada debajo de la foto, pero su rostro sonriente daba claramente el mensaje de "yo tengo una vida muy feliz en este momento". Los que piensan que Ebru compartió esta foto de pura casualidad creo que no conocen en lo absoluto el lenguaje oculto del mundo del espectáculo. Esta publicación fue una de las respuestas digitales más claras, elegantes y dolorosas dada a ese grito de arrepentimiento proveniente del pasado de Ahn, amigos. Es decir, como entenderán, Ebru le envió de forma indirecta el mensaje de "te diste cuenta tarde de todo, mi tren ya partió hace mucho tiempo" a la contraparte. Por su parte, el entorno de Ahn Nak-fu ha caído en un profundo silencio desde anoche y no realiza ninguna publicación en sus cuentas oficiales. Su agencia de representación evade de manera rotunda las preguntas que se le formulan sobre el tema, intentando cerrar el asunto calificándolo de afirmaciones infundadas sobre la vida privada de nuestro actor. Sin embargo, ya saben que esta estrategia de silencio en el mundo de la farándula siempre sirve para que los rumores crezcan aún más y se confirmen ante los ojos del público. Si realmente se tratara de una noticia completamente inventada, habría llegado de inmediato una declaración legal muy dura y el asunto se habría cortado de raíz. La falta de una declaración es la muestra más clara de que detrás de escena se vive un gran pánico sobre cómo manejar esta crisis de amor, amigos. Veamos cuánto tiempo más podrá Ahn resistir la presión generada por esta situación en los próximos días realmente y mantener su silencio. Otra afirmación impactante de la que se habla es que esta confesión, en realidad, sea una preparación de terreno para una posible reconciliación futura o para un nuevo proyecto. Se dice también que Ahn hizo un movimiento de este tipo para poner a las redes sociales y a la prensa de espectáculos a mi favor, y recuperar su antigua popularidad. Ya saben que en el mundo de las celebridades, este tipo de filtraciones controladas y confesiones emocionales siempre se utilizan como una herramienta para captar gran atención. Veremos juntos cómo afectará a su imagen el hecho de que un actor conocido por su postura seria y distante como Ahn sea atrapado con un arrepentimiento de amor de este tipo. Las redes sociales no perdonan, amigos, no dudan en burlarse mañana de una celebridad a la que hoy consideran muy carismática si la ven derramando lágrimas de arrepentimiento por su antiguo amor.
Pero la verdad del asunto es que esta situación demuestra que los famosos también tienen grandes debilidades emocionales y cometen errores al igual que nosotros. Ahora llegamos a la cuestión de a dónde conducirá todo esto y qué tipo de desarrollos sensacionales nos esperan en los próximos días. Según mis predicciones, este incidente seguirá siendo el tema número 1 en la agenda de las redes sociales y de los programas de televisión por un tiempo más. Los fanáticos ya comenzaron a hacer vídeos editando de nuevo las imágenes detrás del set de aquella antigua serie y las miradas que se daban mutuamente. Esta situación aumentará aún más la presión sobre Ahn Nak-in y quizás lo obligue a tener que hacer una nueva declaración pública. Tal vez en los próximos días se viertan ante nosotros los audios de esas conversaciones filtradas desde aquel ambiente de amigos, quién sabe. Al final, el mundo digital es una caja negra y una vez que se abre la puerta del pasado, no puedes predecir qué saldrá de su interior. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de incidentes sensacionales pueden afectar profundamente los proyectos que ambos actores ejecutan actualmente y los equilibrios en sus vidas privadas. Especialmente considerando la vida familiar tranquila y el matrimonio feliz que Ebru Zayn lleva hoy en día, que se abran estos viejos expedientes de amor puede resultar bastante molesto. Aunque este movimiento de Ahn no haya sido una provocación consciente, es seguro que resulta una acción bastante desafortunada y egoísta en cuanto a su sincronización. Este ambiente de caos en las redes sociales seguramente también estará llamando la atención de los productores y de los anunciantes, me imagino de verdad. Veremos si alguno de los involucrados es lo suficientemente valiente como para salir ante las cámaras realmente y hacer una confesión honesta y clara sobre este tema. Esperemos que esta crisis digital no avance tanto como para empañar los hermosos éxitos del pasado y desgastar aún más a las partes involucradas. A medida que nos acercamos lentamente al final de nuestro vídeo, mi petición es que me dejen todas sus teorías sobre este tema abajo de forma honesta en la sección de comentarios. ¿Creen que Ahn dijo estas impactantes palabras porque realmente extraña con locura a Ebru, o todo fue solo un momento de debilidad emocional? ¿La reacción de Ebru al mostrar una foto feliz con su esposo les parece una prueba definitiva de que el lazo entre ellos se ha roto por completo? Quiero que sepan que leeré y evaluaré cada uno de sus comentarios, amigos, y fijaré las teorías más lógicas debajo del vídeo. También pueden votar su opinión participando en la encuesta actualizada que abrí en la sección de comunidad sobre esta impactante confesión de amor y hacer escuchar su voz. Este tipo de interacciones de su parte son mi mayor fuente de motivación para abrir las puertas ocultas del mundo del espectáculo. Escriban también qué expedientes secretos de qué pareja famosa quieren que abra o qué casos de descifre quieren que ponga sobre la mesa en el próximo vídeo. Estoy aquí porque sé muy bien que están cansados de esas noticias de espectáculos artificiales que son una copia exacta de las otras en los canales. Aquí siempre seguiremos hablando únicamente de las verdades puras, de los documentos probados y de los rumores de pasillo más ardientes de la farándula. Acceder a la información correcta realmente requiere un gran esfuerzo de mi parte, pero estoy dispuesto a investigar día y noche por el cariño de ustedes. Pueden enviar este vídeo a sus grupos de amigos, a sus chats de WhatsApp de farándula para asegurarse de que ellos también se enteren de esta impactante filtración. Compártanlo para que todo el mundo vea con sus propios ojos de qué se trata este enorme terremoto de confesión que ocurrió anoche entre Ahn Nak-in y Ebru Zayn. Si aún no se han suscrito a mi canal, por favor no olviden presionar ese botón rojo ahora mismo y convertirse en parte de nuestra familia, queridos amigos. Si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo bomba mañana y no se perderán de ningún chisme. Pueden reventar el botón de me gusta para lograr que este vídeo se destaque en el algoritmo de YouTube realmente y llevar nuestra voz a audiencias mucho más grandes. También dejo mis cuentas de redes sociales en la sección de descripción del vídeo. Desde allí pueden seguirme y enterarse de los desarrollos instantáneos del día. En el próximo vídeo, estaré nuevamente frente a ustedes con reclamos completamente nuevos y con esos archivos de shock que nadie se atreve a tocar. Cuídense mucho. Quédense con el espectáculo, manténganse un poco alejados de los chismes pero siempre cerca de las verdades puras. Adiós, amigos.